Ahora veremos cuándo es conveniente hacer un desembolso para continuar en el régimen voluntario y pagar cuotas para incrementar tu salario promedio y ser beneficiado en el incremento de tu pensión. Primeramente, ¿cuentas con los ahorros suficientes? ¿Cuál es tu salario promedio de las últimas 250 cotizaciones antes de invertir en UMAS? ¿En tu historial laboral cuentas con los suficientes semanas de cotización? La pregunta que te harías es la siguiente: ¿puedo pagar con mi ahorro que tengo el tope de la modalidad 40 de 25 UMAS anuales, que son 121,420 pesos para comprar 52 semanas y para tener un salario promedio anual de 2,714 pesos para el último año? ¿O puedo pagar 3 sumas anuales 63,139 pesos, 52 semanas, para tener un salario promedio anual de 1,411 pesos para el último año? Te comento mi punto de vista. Si no tienes ahorros, no te endeudes. Tratándose de dinero, debemos actuar muy cuidadosamente. Una vez oí que si quieres invertir, debes considerar lo siguiente: la persona con que deseas invertir debe ser de mucha confianza. Es mejor no solicitar préstamos que te generen una deuda a largo plazo. Debes evitar pagar altos o bajos intereses. Aquí te muestro esta lámina de cálculo con la compra de 25 más 52 semanas. Con un salario promedio de 300 pesos, una inversión de 121,000 pesos de compra de UMAS para comprar 25 UMAS y que da un salario de 2,714 pesos anuales. Sumando estas 52 semanas y estas 200 semanas de 300 pesos, nos da un salario promedio de 783 pesos. Ahora aquí te voy a explicar este cálculo con 1,900 semanas de cotización que tú tuvieras al momento de pensionarte y que estuvieras solo y te dieran una ayuda asistencial por soledad del 15%, y sería esta cantidad. Entonces la pensión mensual que te tocaría al realizar el cálculo son de 23,672 pesos. Si tú en 2024 hicieras tu solicitud para pensionarte y tuvieras 60 años, recibirías el 75% sobre esta pensión, que es al 100% por vejez. Entonces a ti ya, a partir de estas edades, te tocaría la pensión por cesantía en edad avanzada. 100% sería cuando sean a los 65 años por vejez. Entonces, si te pensionas hasta los 60 años, tú cobrarías 17,754 pesos invirtiendo en la compra de 25 UMAS, 121,420 pesos. Y esto es lo que te tocaría para toda tu vida. Entonces, ¿cuál es lo interesante aquí al pensionarte antes de llegar a los 65 años y recibir esta cantidad? Pues si tú te pensionas a los 60 años, recibirías por 12 meses esta cantidad, 17,754 pesos, multiplícala por 12 meses y dándose 213,000 pesos anuales. Y cuando tuvieras 60 años, recibirías la misma cantidad, 213,000 pesos. A los 62 años, igualmente 213,000 pesos anuales. 63 años, igualmente. 64 años, igualmente. Entonces tú, por haberte pensionado a los 60 años sin esperar a los 65 y recibir esta cantidad, recibirías en todos estos años 1,065,000 pesos sin trabajar, por haberte pensionado a los 60 años y recibir esta cantidad. Claro que si tú en 2024 tienes 61 años, recibirías esta cantidad y solamente cobrarías estos años si no te esperaras a los 65 años. Y si tuvieras 62 años en 2024, recibirías esta cantidad sobre esta pensión y cobrarías estos años. Guíate por los colores. 62 años es color verde, 63 años color marrón, 64 años color violeta y así sucesivamente. Entonces ve la conveniencia de pensionarte antes de los 65 años y analiza esta tabla para que veas los beneficios que te tocaría de pensionarse antes de los 65 años. Esos son los beneficios.
antes de los 65 años. Porque si tú te esperas, si tienes 60 años y te esperas sin cobrar estos 5 años, de los 60 a los 64 años, pues apenas cuando tuvieras 65 años recibirías esta cantidad y dejarías de cobrar todas estas cantidades. Claro que si en 2024 tienes 65 años, pues ya cobrarías esa cantidad por siempre. Y ya se te pasaron todos estos años y ya no puedes regresarte. Entonces, el asunto aquí es de que si tienes 60 años o 61 años o 62, 63 o 64 años, aproveches pensionarte antes de llegar a los 65. No importando que a los 65 sea mayor la cantidad. Y aquí, en este cálculo te muestro que si tienes 908 semanas de cotización y si inviertes 121,000 pesos, si tienes 60 años no te conviene invertir. Si tienes 61 años tampoco, 62 años tampoco, porque la pensión mínima garantizada es mayor a estas cantidades. Y esto es lo que te tocaría por siempre, de pensionarte a 60 o 61 o 62 años. Si tuvieras 63 años, pues tampoco te convendría, es muy poquito para invertir esa cantidad. 65 años, pues también es muy poquito invertir esta cantidad para recibir esta cantidad. Pero ahí tú decides. Y más o menos te convendría si tienes 1400 semanas y ya recibirías un poquito más de pensión dependiendo de la edad en que te pensionaras. Claro que si tienes 1400 y tienes 65 años, pues ya te conviene porque recibirías esta cantidad. Y mucho mejor, entre más semanas tengas, más te conviene. Por ejemplo, aquí si tienes 2400 semanas, pues no cabe duda que es donde más te conviene pensionarte e invertir esta cantidad y recibir, si tienes 60 años, esta cantidad de 23,000 pesos. Claro que si tienes 65 años en 2024, recibirías esta cantidad. Todo esto está calculado si te pensionaras a partir del año de 2024 y que recibirás tu primera mensualidad de pago de pensión el 31 de enero de 2024. Entonces analízalo y ve si te conviene pensionarte. Aquí te muestro esta lámina de cálculo, pero ahora con la compra de 3 sumas 52 semanas. El salario que te correspondería por un año de 1,411 pesos por la compra de 13 UMAS, 63,139 pesos de inversión en la compra de UMAS. Al promediar estas semanas, 52 semanas más 200 semanas, nos da un salario promedio de 522 pesos para trámite de la pensión. Al realizar el cálculo con 2,200 semanas, obtenemos una pensión mensual por vejez al 100% de 18,681 pesos. Igualmente aquí te muestro los beneficios de pensionarte a los 60 años o 61 años, 62 años, 63 años, 64 años. Claro que si en 2024 tú tuvieras 65 años, pues ya te correspondería la pensión al 100%. Pero si en 2024 tienes 60 años, pues te correspondería esta pensión por siempre. Pero si tú no te esperas a los 65 años, estarías cobrando estos 5 años antes de llegar a los 65 años, lo cual es conveniente pensionarse antes para disfrutar esta pensión sin trabajar. En lugar de recibir esto, pero hasta los 65 años, tendrías que esperar 5 años para llegar a los 65 años si tienes 60 años. O si tienes 61 años, tendrías que esperar 4 años para llegar a los 65 años. Si tienes 62 años, tendrías que esperar 3 años para llegar a los 65. Y así sucesivamente. Entonces ve los beneficios de pensionarte antes de tiempo. Pero aquí es tu decisión y a ti te corresponde hacerlo. Pero analízalo las veces que quieras para que veas si es conveniente para ti. Comparte esta información para que haya muchos beneficiados y con su repensión de cesantía en edad avanzada gocen de una vida más holgada, placentera, de mucho bienestar antes de que cumplan 65 años.
Si te ha gustado el video, dale like y comparte. Y no te olvides en suscribirte para que te lleguen nuevas notificaciones. Saludos y excelentes días.